Maestros y médicos en Honduras enfrentan jornada de protestas y exigencias de mejoras salariales y laborales urgentes. Rebeca Raquel designó millones en arrendamiento a empresa investigada por Estados Unidos en caso ligado a Tony Hernández. ICN News le tiene los detalles. Suben a 8 las personas muertas tras accidente de volqueta en Colonia Villanueva, dejando además varios heridos. Exagentes de la Exdipanco son hallados culpables por allanamiento, tortura y robo contra ciudadanos filipinos en Honduras. Mayor demanda internacional impulsa crecimiento del 18.5% en exportaciones de café en Honduras. Presidente de Chile propone aumentar penas contra el crimen y reforzar control migratorio en nuevo proyecto. Esto y más en ICN por la mañana. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a la primera emisión de noticias de ICN News. Arrancando con las informaciones, al menos 60 alcaldías del país continúan bajo procesos de auditoría y fiscalización por parte del Tribunal Superior de Cuentas, como parte de una estrategia para fortalecer la transparencia y supervisar el manejo de los recursos públicos. Las revisiones incluyen la ejecución presupuestaria, el control interno, el manejo de deudas, ingresos, liquidaciones y posibles irregularidades administrativas. El organismo Contralor también busca identificar anomalías relacionadas con embargos, denuncias y problemas financieros que afectan a varias municipalidades. Las auditorías forman parte de un plan nacional orientado a mejorar la gestión municipal y fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas. Bien, y las autoridades policiales intervinieron 14 puntos de taxi en Tegucigalpa como parte de una operación dirigida a combatir el delito de extorsión que afecta el sector transporte. Según los reportes oficiales, las investigaciones han permitido identificar posibles esquemas de cobro ilegal y amenazas contra conductores y propietarios de unidades. La medida busca recolectar información, identificar a los responsables y desarticular redes vinculadas a este delito, que no solo estarían relacionadas con estructuras criminales tradicionales, sino también con otros actores del propio rubro. La Policía Nacional aseguró que continuará con operativos de inteligencia en distintos sectores de la capital para reducir la extorsión y brindar mayor seguridad al transporte público. Los bajos niveles de agua en las represas que abastecen a Tegucigalpa y Comayagüela continúan afectando el suministro del servicio, obligando a las autoridades a mantener las restricciones vigentes. La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento confirmó que seguirá aplicando el mismo calendario de racionamiento debido a que los embalses aún no registran una recuperación significativa. Ante este panorama, miles de capitalinos continuarán recibiendo agua de manera programada, mientras se espera que las lluvias contribuyan a mejorar las reservas. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a hacer el uso racional del recurso para evitar una mayor presión sobre los sistemas de almacenamiento. Y la Secretaría de Salud de Honduras ha anunciado la aplicación de la dosis 0 de la vacuna contra el sarampión en menores de 11 meses como medida preventiva ante el riesgo de brotes de la enfermedad. Esta dosis adicional no sustituye el esquema regular de vacunación, sino que busca reforzar la protección en niños menores de 1 año, especialmente en contextos de alerta epidemiológica. Las autoridades sanitarias hacen un llamado a los padres de familia para que acudan a los centros de salud y completen el esquema de
de inmunización de sus hijos, recordando que el sarampión es altamente contagioso y puede generar complicaciones graves. La medida forma parte de las acciones de vigilancia y control sanitario en el país. La Fuerza Aérea Hondureña recibió aeronaves T-27 Tucano modernizadas como parte del fortalecimiento de sus capacidades operativas para la lucha contra el narcotráfico. Estas unidades han sido actualizadas con tecnología que mejora la vigilancia, detención y respuesta en misiones de seguridad aérea. Las autoridades destacaron que la incorporación de estas aeronaves permitirá ampliar la cobertura en zonas estratégicas del país, especialmente en rutas utilizadas por estructuras del crimen organizado. Con esta modernización se busca reformar las acciones o reforzar las acciones de control del espacio aéreo nacional y también apoyar las operaciones conjuntas de seguridad. Una trágica volcadura de una volqueta en la colonia Villanueva a la entrada justamente de Tegucigalpa dejó al menos a 8 personas muertas y 10 heridas, según reportes preliminares de las autoridades. El vehículo pesado perdió el control y se estrelló contra varios negocios, provocando una emergencia de gran magnitud. Equipos del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional, Copeco y Medicina Forense continúan con labores de rescate, ya que se mantiene y se teme que aún haya personas soterradas y el número de víctimas podría aumentar. La carretera entre Tegucigalpa y Dalí permanece cerrada en ambos sentidos. Entre los heridos hay un menor de edad y varios adultos atendidos en el hospital escuela. Las autoridades investigan si el accidente fue causado por fallas mecánicas en el sistema de frenos o fue un error humano. Tenemos a reacción en directo con nuestra compañera Patricia Carías desde la zona de donde ocurrió este trágico accidente. Patricia, con usted, buenos días. Muy buenos días a Daris, mi hermana, y a la población hondureña que nos está viendo a esta hora de la mañana a través de ICN News. Nos trasladamos aquí en el sector de la colonia Villanueva, salida a Dalí, precisamente para mostrarle lamentable lo que ocurrió también este pasado lunes y cómo amanece este sector de la capital tras este acontecimiento. Uno de los accidentes de tránsito más catastróficos, como lo han catalogado algunos expertos, que ha ocurrido aquí en la capital. Han pasado apenas unas horas desde que esta volqueta, que presuntamente al parecer sufrió una falla mecánica, descendió sin control por esta calle, dejando un total de 8 personas fallecidas, varios heridos y cuantiosos daños materiales en viviendas, negocios, vehículos. Es así lamentable estas tristes imágenes de lo que ocurrió en horas de la tarde de este pasado lunes, que pudo también ocasionar estos severos daños materiales, pero sobre todo la importancia de las vidas humanas. 8 vidas humanas se perdieron este pasado lunes, entre ellos
tal como lo pudimos observar por parte de reportes preliminares de las autoridades competentes, una menor de 10 años. Entre los lesionados también informarles que había un menor de 13 meses que gracias a Dios pudo sobrevivir a este lamentable hecho con lesiones menores. Sin embargo, este es el reporte, estas son las imágenes de cómo se encuentran para que los televidentes también puedan observar y de igual forma informarle acerca de cómo se encuentra el tráfico vehicular a esta hora de la mañana, siempre andar con precaución por este tipo de sectores e informarles también acerca de la actualidad de este acontecimiento. ¿Quiénes son los fallecidos? También vamos a darles un pequeño recuento lamentable de lo que ocurrió este pasado lunes. Entre ellos estaba una mujer de 50 años de nombre Denia Marisol Ramírez, Evelyn Yasmín Irías de 26 años, Juan José Ávila Flores de 50 años, Ismael Centeno Hernández de 34 años, José Leónidas Herrera Baquedano de 50 años, Osman Gutiérrez, quien está pendiente de confirmación acerca de su edad, una persona no identificada, asimismo una menor de tan solo 10 años de nombre Leiret Aguilar Rodríguez. Entre los lesionados está también una joven de 25 años llamada Ashley Vaca Elías Villalta, que es el menor de 13 meses, Sheila Xiomara Fajardo de 49 años, Leslie Morelia Rodríguez de 29 años, Miguel Ángel Navas de 29 años, Cecilia Gabriela Rodríguez de 31 años, Wendoli Mariela Rodríguez de 28 años, Cristian Calona Ardón de 25 años, Raiza James de 26 años y Darío Moisés Villalta de 12 años. Estos son los nombres de las personas fallecidas y algunos lesionados también que ingresaron este pasado lunes al máximo centro asistencial, el Hospital Escuela, y ellos nos brindaron el reporte también y el estado de cada una de estas personas. Lamentable lo que ocurrió, estas son las tristes imágenes que describen también y las señales de luto que dejó este accidente entre los escombros. Parte de las imágenes y también parte de los acontecimientos que ocurrió este pasado lunes, compañeros, esta tragedia que ocurrió en horas de mediodía, entre 12 a 1 de la tarde. Esto es lo que les puedo informar a esta hora de la mañana. También estaremos pendientes con personas de la localidad. Vamos a consultarle también a una de las personas que vive en este sector cómo fue ser espectador o también si es familiar o no de alguna de las personas afectadas. Escuchemos parte de su descripción en cuanto a lo acontecido. Una de las niñas murió. También, de 10 años y la niña ahí del negocio eran ellas. ¿Usted vive por este sector? Ahí vivo yo en esa casa. Ahí vivo. Bueno, y para usted, ¿cómo fue este acontecimiento lamentable también? Porque no solamente son estas familias que están de luto, es la comunidad. La comunidad entera, estamos tristes porque es increíble lo que pasó. No sé qué le pasó a la volqueta, venía cargada. No sé qué pasó, pues yo lo miré que pasó volando por aquí y se llevó a todas esas personas y los mató. ¿Usted estuvo presente, observó todo? Sí, yo salí gritando por allá, porque era mi sobrino el que estaba ahí. Mi sobrino, nosotros estamos velando a mi sobrino allá arriba. Su sobrino fue uno de los... De 24 años, Isaac. Y en este momento, para ustedes también el mensaje que le dan a las autoridades competentes y además también el cuidado que se debe tener en esta zona, porque no es la primera vez que esta zona sufre un accidente. Una es que demasiados carros en las orillas de los... No hay orden acá, por eso el carro tiene que buscar una salida y a veces eso los desequilibra, vienen a tener estos accidentes o andan carros en malos estados, fricciones, todas esas cosas, los frenos, pero a veces hay mucho carro en la calle, entonces eso les quita a ellos el derecho a vía, porque dicen que hubo un carro que le quitó el derecho a vía a la volqueta de ahí. Ella se vino a meter acá para matar ese montón de gente, incluyendo a mi sobrino. A muchas personas, usted también las conocía entre los fans. Sí, claro, el dueño de acá, mi hermano le alquilaba él hace más de 20 años.
Él estaba ahí y otro varón que trabajaba con ellos también. La niña que murió también la conocíamos también. Y los del taller de la moto también los conocíamos. ¿Usted estuvo durante las obras también de desalojo? Todo. Yo estuve desde el principio porque estaba mi sobrino ahí y no lo pude hacer nada por él. A mi sobrino. ¿Cómo se llamaba? Isaac Alejandro Pérez Cruz. ¿Nunca se imaginaron esto? Jamás. Él acababa de venir. ¿A dónde vivía Isaac? ¿Aquí en la colonia Villanova? Sí, aquí allá en el sector 7 vivo. Bastante tiempo de trabajar aquí, Isaac. Sí, tenía más de 10 años y era como su padre, el dueño de ahí. Y se querían, mire, que murieron juntos, porque murió el dueño de la llantera. Toda una vida de vivir por eso. Sí, porque vivieron, se querían ellos mucho y trabajó con él bastante tiempo. ¿Su nombre cuál es? Anita. ¿Su sobrino de qué trabajaba? Él era mecánico, sí. Bueno, muchas gracias a doña Ana que nos habla y entre lágrimas nos cuenta también el sufrimiento que dejan los vecinos de este sector, este fatal accidente. Ella es tía de una de las personas fallecidas, un joven de 24 años que lamentablemente perdió la vida. Menciona doña Ana también que él trabajaba con la persona que era dueña de este negocio, llevaba aproximadamente unos 10 años trabajando y ella fue clara al mencionar que son familias enteras que viven en este sector que están de luto este día. Trágico lo que ocurrió este pasado lunes. Lamentable el saldo de 8 personas fallecidas. Este es mi reporte, compañeros, a esta hora de la mañana. Nosotros aquí continuaremos pendiente, también conversando en unos instantes con más vecinos de la zona que poco a poco van a ir acercándose. Y mencionaba algo, doña Ana, que desde ya se encuentran esperando para velar a su sobrino este día, quien trabajaba también, y ella conocía también a la menor de 10 años que lamentablemente perdió la vida entre los escombros de este fatal accidente. Regresamos a estudios. Bueno, sin duda lamentable esta situación. Hay que resaltar también que hasta ahora el conductor de la rastra permanece en los fríos depósitos de la morgue capitalina, según me ha confirmado ya parte de sus vecinos, el Jicarito. Los familiares tienen temor de venir hacia la morgue porque temen a ser confrontados por los demás familiares, y es por ello que todavía este cuerpo no ha sido reclamado. Sin embargo, veremos si en las próximas horas pues llega a su familiares acuerpados por parte de la Policía Nacional para evitar cualquier situación, cualquier temor que ellos puedan tener. Pero bueno, continuamos con más información. Cada día las carreteras hondureñas cobran nuevas víctimas. Más de 850 personas han perdido la vida en accidentes viales durante el 2026. Una tragedia que evidencia una preocupante falta de prudencia al volante. Veamos los detalles. Según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, en lo que va de 2026, Honduras registra 6.942 accidentes viales que han dejado un saldo de 852 personas fallecidas. En ese sentido, nosotros como autoridades estamos trabajando fuertemente, reforzando los operativos, siempre haciéndole el llamado a la conciencia de los conductores para que conduzcan de forma responsable. El 47% de las víctimas mortales son conductores de motocicleta. Sin embargo, la irresponsabilidad de conductores de vehículos livianos y pesados también contribuye a estas cifras. Entre las principales causas figuran el uso del celular al volante, el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, la sobrecarga y el mal estado de los vehículos. Me molesta que digan nadie sale a la calle con la intención de matar. Si usted anda exceso de velocidad, si usted anda su vehículo sobrecargado, si usted anda consumido de bebidas alcohólicas, si usted no se tomó su pastilla para la hipertensión, para la glicemia y anda conduciendo, usted sí anda con la intención de matar, porque usted no sabe la situación que le puede pasar a usted en un segundo. Además, más de 1.400 hondureños han resultado lesionados en accidentes de tránsito, una cifra alarmante ya que muchos de ellos terminan siendo atendidos en la sala de emergencias del Hospital Escuela. Entre los días lunes al día jueves se reciben un promedio de 12 personas lesionados por accidentes viales, entre adultos y menores de edad. Sin embargo, esta cifra en algunas ocasiones, entre el día viernes y el día domingo, amanecer lunes,
asciende a aproximadamente unos 20 lesionados en accidentes viales. El 70% de ellos se conducen o se conducían en una motocicleta al momento del percance. Según las autoridades hospitalarias, el costo de atender a un lesionado en estado crítico puede ascender hasta 1 millón de lempiras, pero más allá del impacto económico, especialistas insisten en que ninguna cifra se compara con la pérdida de una vida. Las autoridades hacen un llamado a la prudencia, el respeto a las normas de tránsito y la revisión constante de los vehículos para frenar una problemática que continúa cobrando vidas en las carreteras hondureñas. Con esto hacemos una pequeña pausa comercial, pero al regresar les tenemos los detalles, ya que el retraso en el sistema de placas está afectando la seguridad jurídica y el control vehicular en nuestro país. Más detalles al regresar. Continuamos con más información esta mañana a través de las pantallas de ICN News. Y vea usted, el Instituto de la Propiedad enfrenta un retraso significativo en la entrega de placas vehiculares en Honduras, a pesar de la emergencia declarada en marzo. La situación ha generado preocupación en sectores vinculados a la seguridad jurídica, debido a que la falta de identificación adecuada de más de 1 millón de vehículos podría facilitar su uso en actividades ilícitas y debilitar los controles estatales. Expertos señalan que agilizar el proceso de emisión podría contribuir a reducir riesgos de impunidad y mejorar la trazabilidad del parque vehicular. Mientras tanto, el gobierno ha anunciado que la normalización del sistema y la entrega total de placas se proyecta para finales del tercer trimestre de 2026, en medio de cuestionamientos por la lentitud del proceso. Bien, y en otros temas, preste atención, el magisterio anunció tomas de carreteras y un paro nacional para este día en rechazo a las declaraciones del ministro de Finanzas y exigen el cumplimiento de acuerdos salariales ya establecidos sin abrir nuevas negociaciones. Convocatoria oficial. La Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, legalmente constituidas en las 6 organizaciones magisteriales, convocamos de manera oficial al Magisterio Nacional para el día martes 2 de junio a partir de las 7 de la mañana a acciones de movilización y tomas respectivas en los lugares establecidos por las FONES departamentales, autoridades competentes para desarrollar acciones previas a cualquier otra acción prevista por esta federación. Así que de manera oficial convocamos a nuestros compañeros profesores a esta acción de movilización y de protesta ante el incumplimiento del reajuste salarial proporcionado por el gobierno de la República y que en este momento ha sido socavada este derecho permisivo al Magisterio Nacional. Y el gobierno respondió al anuncio del paro nacional de magisterio, señalando que un sector de la dirigencia impulsa la suspensión de clases con una agenda política ideológica, según las declaraciones del secretario de Comunicaciones, José Augusto Argueta. Quiero decirle al país que un pequeño sector de la dirigencia magisterial con una clara agenda política e ideológica está promoviendo acciones que llaman a suspender clases y a incumplir con la responsabilidad fundamental de educar a nuestros estudiantes. Frente a ello, el gobierno de la República quiere ser claro y categórico. Hacemos un llamado respetuoso pero firme a estos sectores que hoy impulsan estas acciones para que depongan cualquier interés político y partidario y coloquen por encima de todo el compromiso que tenemos con los niños de Honduras. La educación no puede ser rehén de agendas políticas. La educación debe ser siempre un espacio de encuentro, de futuro y de esperanza. Damos, llamamos y apelamos al sentido patriótico y de compromiso de estos maestros. Más que las acciones que nosotros podamos emprender como gobierno, son las acciones y las respuestas que la familia hondureña debe tener claro. ¿Quiénes están promoviendo estas acciones y cuál es su único objetivo? Que claramente es político partidario. El aumento salarial para los docentes es una realidad. El aumento está garantizado. No hemos hablado de promesas, estamos hablando de hechos. Más de 14,000 maestros PROECO
que durante más de 14 años esperaron una nivelación salarial justa, ya recibieron este beneficio. Ya pasaron con un incremento salarial de sus ingresos de 11.000 lempiras a 18.000 lempiras. Asimismo, los educadores de los centros educativos prebásicos que durante años recibieron apenas 1.000 lempiras, han pasado a recibir 4.000 lempiras, un reconocimiento que, aunque sigue siendo muy modesto, frente a la enorme labor que realizan, representa un paso importante hacia la dignificación de su trabajo. Bien, más adelante tendremos más reacciones de parte de el magisterio con quien hemos tratado de comunicarnos. Sin embargo, más adelante tendremos ya sus reacciones. Y continuando con más, asimismo, el Colegio Médico de Honduras ha informado que los médicos del sistema público justamente van a continuar este martes con las asambleas informativas a nivel nacional como medida de presión ante el incumplimiento de demandas laborales. El gremio exige el pago de salarios atrasados, el cese de despidos y mejoras en las condiciones de trabajo de distintas instituciones del Estado. Las acciones se desarrollan en hospitales y en centros de salud del país, manteniendo únicamente la atención en áreas críticas y de emergencia. El Colegio Médico de Honduras reiteró que estas medidas van a continuar hasta obtener respuestas concretas de las autoridades de salud. Bueno, y a criterio de la abogada Fabiola Rosa, el presidente debe sentarse a dialogar con los distintos sectores del país y no esperar a que las demandas se trasladen a las calles para evitar afectaciones. Mire, yo creo que no podemos cometer el error que cometió Libre, que hizo una campaña en base a los errores del gobierno pasado. No podemos caer nosotros en eso. El pueblo no quiere eso, el pueblo quiere respuestas. Y yo lo que creo es que el presidente tiene que sentarse con los diferentes sectores del país, no esperar a que vayan a las calles, sino todos van a ir a la calle para poder accesar a él, sino que tiene que hacer una agenda donde hable con todos los movimientos del país, con los transportistas, con los obreros, con los médicos, con todos, los escuche y mire qué les puede ofrecer de parte del gobierno, cómo se puede trabajar en conjunto, pero cerrando las puertas no se solucionan las cosas. Bien, hacemos una breve pausa comercial, pero al volver, culpables 11 exagentes de la Dipanco por abusos contra filipinos. Ya regresamos. Gracias por seguir en programación de ICN News. Y bueno, un tribunal con jurisdicción nacional declaró culpable a 11 exagentes de la desaparecida Dipanco por varios delitos cometidos contra ciudadanos filipinos en Villanueva Cortés. Según las investigaciones del Ministerio Público, los policías realizaron un allanamiento ilegal, robaron pertenencias, privaron de libertad a una de las víctimas y habrían implantado armas y drogas para incriminarla. Además, fueron hallados responsables de falsificación de documentos públicos, tratos crueles e inhumanos y otros abusos de autoridad. Uno de los acusados también fue condenado por falso testimonio. El caso se originó en noviembre de 2023 y es considerado uno de los procesos más relevantes por violaciones a derechos humanos atribuidas a agentes policiales en los últimos años. 11 agentes de la Dipanco. A ellos pues se le encontró responsabilidad penal por los delitos, por algunos delitos como por ejemplo por los delitos de allanamiento de domicilio, robo y amenaza, intimidación agravada, privación ilegal de la libertad, tratos crueles, inhumanos y degradantes, falsificación de documentos públicos y en perjuicio de la fe pública y falso testimonio. En total pues al final fueron condenados los 11 agentes de la Dipanco. Ellos son los que fueron condenados en esta tarde, son Berta Yanina Alemán Antúnez, Johnny Omar Raudales Núñez, Neri Desiderio Mejía Rodríguez, Fernando Josué Castellanos Canales, Wilmer Joel López Gómez, Edra Sadrat Amaya Martínez, Evelyn Dalián Triminio González. Asimismo, también el tribunal encontró responsabilidad penal
en Josué Pérez Zelaya, Elvin Antonio Ramos Ramos, Wilson Isaac Bonilla Hernández y Lener Gilberto Quintanilla Gallardo. Pues en todo el proceso de ese juicio oral y público, pues el tribunal encontró pues las pruebas de documentales, periciales y testificales fueron muy importantes para poder desarrollar todo ese juicio y pues al final pues encontrar responsabilidad penal en estos 11 imputados. Bien, y el criminólogo Gonzalo Sánchez considera que el Ministerio Público debe de investigar a los exagentes de la DIPANCO que estén bajo sospecha y deducir responsabilidades si existen indicios de actos ilícitos. Bueno, en primer lugar, habría que investigar si durante la investigación que se haga, una investigación de campo, del patrimonio, de la conducta, de si tiene proceso o algo, habría que investigarlo bien. Si no tienen nada, pues pueden ser reasignados nuevamente en la policía preventiva. Pero si tienen antecedentes o tienen problemas, definitivamente eso no es aconsejable. Desde luego, yo pienso que sí, que el Ministerio Público se haga cargo, ¿verdad?, de la investigación. Y si hay que deducir responsabilidad penal, que la hagan, porque muchas veces con despedir a una persona lo que hacen es premiarlo. Yo creo que habría que investigar a ver si tienen responsabilidad penal, pues que se proceda criminalmente o simplemente pues reasignarlo nuevamente. Una unidad creada para combatir a las maras y pandillas y el crimen organizado terminó cerrando bajo señalamientos similares a los que justificaron su creación. 4 años después de sustituir a la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, la DIPANCO desapareció tras uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de la Policía Nacional. Esta es la historia de una institución que nació para enfrentar al crimen, pero terminó consumida por él. Veamos esta nota. El 20 de julio de 2022, Honduras oficializó la creación de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, conocida como DIPANCO. Su nacimiento ocurrió bajo el gobierno de Xiomara Castro como sustituta de la cuestionada Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, la FNAMP. La nueva unidad prometía combatir la extorsión, el lavado de activos, las maras y el crimen organizado con una estructura integrada por policías, fiscales, inteligencia estatal y operadores de justicia. Sin embargo, desde el inicio surgieron cuestionamientos. Gran parte del personal provenía precisamente de la FNAMP, la institución que acababa de desaparecer. Durante 4 años, la DIPANCO ejecutó miles de operativos y concentró su trabajo contra estructuras como la MS-13 y la Pandilla 18. Pero paralelamente comenzaron a crecer denuncias por abusos, detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos ilegales y presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el estado de excepción. Organismos nacionales e internacionales documentaron observaciones constantes sobre su actuación. Las investigaciones también comenzaron a revelar problemas internos, fallas en operaciones de inteligencia, irregularidades con informantes y cuestionamientos sobre el manejo de información sensible dentro de la institución. El punto de quiebre llegó en mayo de 2026. 5 agentes de la DIPANCO salieron hacia Corinto Omoa, en una operación que, según las investigaciones, se realizó fuera de protocolos institucionales. Horas después fueron encontrados asesinados, desmembrados y quemados. Diversas líneas investigativas apuntaron a que la misión estaría relacionada con droga y dinero vinculados a estructuras criminales. Tras el caso, las autoridades suspendieron a mandos de la institución, intervinieron la estructura y finalmente, el 29 de mayo de 2026 oficializaron su cierre definitivo. La unidad, creada para sustituir una institución cuestionada, terminó desapareciendo bajo señalamientos similares. Bien, y el CONADE advirtió que la desaparición de la DIPANCO no exime al Estado de investigar y de sancionar posibles violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estado de excepción. El cese también de la dirección de la DIPANCO tendría que ver no solamente con la terminación de la dirección, sino que también la sanción y también, desde luego, la deducción de responsabilidad a cada agente estatal que intervino y cometió, por ejemplo, violaciones de derechos humanos, o en este caso que el Ministerio Público lo ha señalado como una persona presuntamente que cometió un delito. También al interno, la Secretaría de Seguridad identifique a las personas que también presuntamente están vinculadas y también los conecte también con las denuncias del CONADE. Sin embargo, la acción penal corresponde ya al Ministerio
Ministerio Público, que en este caso juega un papel muy importante para evitar la repetición de hechos y también para evitar que los casos de denuncia que habían quedado también en CONADE no queden en impunidad. Bueno, y es que los exagentes encontrados culpables reflejan la contaminación de los entes de seguridad en nuestro país. Es parte de la opinión de algunos analistas y precisamente nuestra compañera Ana Murillo dialoga con Lenín Portillo, también analista, para que nos brinde su punto de vista. Ana, contigo, buenos días. Buenos días, Daris, Nirvana, qué gusto saludarlas en esta mañana y así es, en este momento me acompaña el analista político Lenín Portillo y es que recordemos que el día de ayer pues fueron encontrados culpables 11 exagentes de la DIPANCO por abusos cometidos contra un filipino. Este caso no es un hecho aislado, se dio mucho de hecho con la DIPANCO y con otros entes de seguridad. Según su análisis, ¿a qué se debe esto? Y obviamente la contaminación de la DIPANCO, porque el día de ayer pues ya quedó oficialmente desintegrada. Bueno, la problemática se ha venido agudizando gobierno tras gobierno tras gobierno, porque lo que pasa es que al final depuran a este tipo de agentes, ¿verdad? Que ahora vemos que están hasta que se ha visto involucrado altos mandos, ¿verdad? de la Policía Nacional, y lo vuelven a reintegrar. El tema es que hasta cuando la problemática ya está agudizante, que es difícil revertirla, pues ya quieren pues darle un giro de 360 grados y es muy difícil, licenciada, porque en este tema hemos visto este año, pues el último caso que se vio involucrado alto mando en lo que es el tema de los asesinatos en Corinto, pues ya desnuda totalmente a lo que es la Policía Nacional. El tema de la DIPANCO, pues esperemos nosotros que al final las depuraciones de esta nueva dirección pues sean continuas, no solamente hasta cuando ya pues la problemática esté agonizante. Sin embargo, mencionarle de que hemos visto nosotros que el crimen organizado ha estado dentro de la Policía Nacional, y esto pues el tema es de los altos mandos, repito, no solamente es de cambiarle el nombre, no solamente es de cambiar de jefe de la dirección, sino potenciarlo en todos los sentidos, ver si el tema también del salario que ganan estos agentes policiales, igualmente, repito, ver quiénes los rodean, dónde viven, ¿verdad? El tipo pues de vida que lleva esta persona. Eso es muy importante, porque ahorita lo preocupante es, vean ustedes, se supone que el 100% de las pruebas de confianza que le hicieron a estos agentes de la DIPANCO, se supone que el 90% están totalmente sucios. Si no vea el tema de los 11 agentes que ya fueron encontrados prácticamente culpables, ¿verdad? Y que esto fue un caso que se dio que en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, donde se llevaron a estos agentes a los entes investigativos y que fueran investigados y ya fueron encontrados culpables. En el Ministerio Público hay un montón de casos abiertos que dejó Joel Zelaya también, donde hay muchos actos más de corrupción de agentes de la Policía Nacional. Así que es importante que el gobierno de Narria Fura, del señor Narria Fura, también le dé continuidad al tema de la depuración, porque la policía es muy importante, porque ahí es el tema de la seguridad nacional, no solamente de la Policía Nacional, también de la Policía Militar, que también le presta resguardo a lo que es el ciudadano. En estos momentos la seguridad se ha ido de las manos. Si no vemos que el incremento del día de ayer, prácticamente entre 7 a 10 asesinatos hubieron ayer. Entonces esto realmente, el tema de la seguridad, si no hay un tema de planificación, es bien difícil contrarrestarlo. Los resultados van a seguir siendo negativos totalmente, y aquí a quien perjudica al ciudadano, porque no sabemos si vamos a regresar a nuestros hogares sanos y salvos. Mencionaba un punto muy importante, y es la necesidad de que las depuraciones sean constantes, pero también tocaba un punto muy delicado, y es como también las cabezas se han visto contaminadas. En este caso, ¿cómo proceder con una depuración cuando son los mismos líderes que quizá también son parte de este crimen organizado? Por eso le digo, es importante que el ministro de Seguridad esté dándole una continuidad a estos altos mandos también, porque no solamente se trata del de abajo, de la gente privada, sino también de sus directores, sino también de sus altos jerarcas. También es estarlos rotando
eso es muy importante, la rotación también de estos altos mandos, porque si no se contaminan y contaminan a los demás, porque el tema aquí que una manzana podrida, los demás realmente si no le buscan solución a esa manzana podrida contamina toda la caja completa, y ahí es muy importante. Por eso es el consejo que le da este ministro de Seguridad, porque verdaderamente en estos momentos, si usted me pregunta, licenciada, el ministro de Seguridad debería estar cesado de su cargo. Bien, muchas gracias. Hemos escuchado las valoraciones por parte del analista político Lenín Portillo. Compañeros, con ustedes estudios. Bien, y el exdirector policial Álvaro Flores resaltó que la cooperación entre Honduras y los Estados Unidos ha sido fundamental para combatir el crimen organizado. Señaló que la recién creada División Anti-Extorsión y Asociaciones Terroristas podría fortalecerse aún más con el apoyo continuo de la Embajada estadounidense, consolidando la seguridad en el país. No, porque hay una serie de tratados militares bilaterales, hay tratados policiales con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ha habido permanentemente, desde hace mucho tiempo, una relación permanente donde programas estadounidenses para mejorar la seguridad en Honduras se han venido dando y han dado en determinados momentos muy buenos resultados. No podemos desconocer que Estados Unidos es una potencia en materia de seguridad y hay que acercarse al que tiene los mejores rankings en materia de seguridad. Y en este momento, en América, es Estados Unidos. Y las autoridades en Honduras impulsan una iniciativa legal que establece penas de hasta 10 años de prisión para quienes utilicen uniformes policiales o militares con el objetivo de cometer delitos. La medida busca frenar la suplantación de autoridades, una práctica utilizada por estructuras criminales para engañar a la población, ejecutar extorsiones y facilitar otras actividades ilícitas. La propuesta también contempla sanciones más severas cuando este tipo de conductas esté vinculado al crimen organizado o represente un riesgo para la seguridad ciudadana. Con esta reforma se pretende fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad y reducir este tipo de delitos en el país. Bien, y sobre el tema, el abogado Raúl Paniagua explica que el Código Penal hondureño no contempla una condena perpetua, sino una pena revisable cada 30 años, situación que suele generar confusión. Hay que emitir o hay que diseñar un tratamiento penitenciario progresivo al privado de libertad condenado, pero el problema es que dice la prisión a perpetuidad, que a los 30 años se va a revisar la pena para saber si se ha resocializado. Lo contradictorio está en que en Honduras no hay tratamiento penitenciario progresivo en los centros penitenciarios. Entonces, al no tener los fines legítimos de la pena, el derecho penal se deslegitima completamente porque la pena es para prevenir los delitos, y si los delitos no se previenen a través de la pena, entonces el derecho penal se deslegitima y entonces lo estamos aplicando solo por aplicarlo, y ese sentido es que la pena se vuelve retributiva. El nuevo juicio oral y público por la muerte de la estudiante de enfermería Keila Patricia Martínez iniciará el 4 de agosto y concluirá el 20 del mismo mes, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la repetición del proceso. La medida surge a partir de un recurso de casación presentado por el Ministerio Público que señala irregularidades en el juicio anterior que habría afectado el debido proceso. El caso será conocido en tribunales de Ciguatepeque y La Esperanza, donde una nueva integración de jueces evaluará nuevamente la prueba y la calificación jurídica de los hechos. El caso ocurrido en 2021, mientras la joven estaba bajo custodia policial, ha sido uno de los más emblemáticos en derechos humanos en Honduras.
Bueno, y la audiencia inicial contra 5 personas acusadas por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos en la alcaldía de San Pedro Sula concluyó con la evacuación de pruebas presentadas por las partes. La Fiscalía solicitó auto de prisión preventiva contra los imputados señalados por supuestas anomalías en procesos de contratación municipal. El caso continúa su curso judicial mientras se espera la resolución del juez sobre las medidas a imponer en medio de un proceso que busca esclarecer posibles actos de corrupción en la administración local. Ha finalizado con la evacuación de los medios de prueba el juez de letras designado que conoce este proceso para los acusados por la causa penal imputada a exfuncionarios de la alcaldía municipal de la ciudad de San Pedro Sula. Los acusados en este requerimiento fiscal son Josué David Fajardo, Steve Adolfo Fajardo, José Antonio Juárez, Luis Enrique Peña y Henry Guzmán Girón. Según la acusación ratificada en esta audiencia inicial, a ellos se les acusa de lavado de activos, tráfico de influencias, fraude continuado, entre otros delitos. En la etapa de las conclusiones, el ente acusador del Estado solicitó al juez que le imponga a todos los imputados auto de formal procesamiento con la medida de la prisión preventiva. A la par, los equipos de defensa técnica solicitaron al juez que les dicte sobreseimiento definitivo y en el caso que les dicte auto de formal procesamiento sea con medidas no privativas de libertad. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero al regresar le tenemos más informaciones y es que Rebeca Raquel Obando destinó millones en arrendamiento a empresa, precisamente investigada por Estados Unidos en el caso ligado a Tony Hernández. ICN News le tiene los detalles al regresar de la pausa comercial. Ya volvemos. Gracias por seguir en fiel sintonía de ICN por la mañana. Y durante su gestión al frente del Poder Judicial, la expresidenta Rebeca Raquel Obando, entre febrero del 2023 y marzo del 2026, destinó más de 183 millones de lempiras en contratar una compañía de vehículos de arrendamiento que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos identificó formalmente como sujeto de investigación en el proceso penal contra Juan Antonio Hernández Alvarado, alias Tony Hernández, condenado a cadena perpetua por narcotráfico. Los detalles en esta nota de ICN News. Durante la gestión de Rebeca Raquel Obando al frente de la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial destinó más de 183 millones de lempiras en alquiler de vehículos a una empresa que años antes fue mencionada formalmente por fiscales de Estados Unidos dentro de la investigación por narcotráfico contra Tony Hernández. Se trata de Latin American Armored Rental S.A., conocida como LARSA, compañía que aparece en documentos oficiales del Departamento de Justicia estadounidense como parte de pesquisas relacionadas con el exdiputado hondureño condenado a cadena perpetua más 30 años por narcotráfico. Tony Hernández es hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, quien recuperó su libertad tras recibir un indulto presidencial otorgado por Donald Trump en diciembre de 2025. ICN Investiga obtuvo la solicitud urgente de asistencia jurídica CRM-182-67011, enviada en febrero de 2019 por el Departamento de Justicia al Ministerio Público hondureño. El documento revela que, tras el arresto de Tony Hernández en Miami, autoridades estadounidenses revisaron teléfonos decomisados y encontraron evidencia comercial vinculada a varias compañías. Entre ellas aparece LARSA. Según la solicitud oficial, uno de los teléfonos contenía documentos comerciales y cheques emitidos por Latin American Armored Rental S.A. hacia otra sociedad identificada como J.I.B. Hernández S.D.R.L. A raíz de esos hallazgos, fiscales estadounidenses incluyeron a LARSA dentro de su listado oficial de individuos objeto de la investigación. Además, Estados Unidos pidió al Ministerio Público hondureño información corporativa completa sobre la empresa, accionistas,
beneficiarios finales, registros mercantiles y cualquier contrato firmado con el Estado. Años después de esa solicitud internacional, la empresa figuró entre los proveedores de arrendamiento vehicular contratados por el Poder Judicial. Documentación oficial obtenida vía acceso a la información pública muestra que entre febrero de 2023 y marzo de 2026, periodo que coincide con la presidencia de Obando en la Corte Suprema de Justicia, Larsa recibió 183.457.491 lempiras con 58 centavos. ICN consultó al Ministerio Público hondureño para conocer si existe o existió una investigación local contra Larsa. Al cierre de este reportaje, no hubo respuesta oficial. La abogada Fabiola Rosa opina que los funcionarios deben investigar las empresas con las que se firman contratos para evitar hacer negocios como lo hizo la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando. En directo, Franklin Rápalo nos tiene los detalles. Franklin, con usted. Muchas gracias. En este momento me acompaña la abogada Fabiola Rosa. Abogada, su opinión sobre este contrato que se firmó en la administración de la expresidenta Rebeca Raquel Obando con esta empresa vinculada a una investigación oficial por parte de Estados Unidos. Lo que pasa es que la investigación está en Estados Unidos y hasta hace poco se comunican. Sin embargo, creo yo que ahí tenemos que ver que realmente a la hora de hacer los contratos entre el Estado y una empresa se investigue a la empresa que se está contratando, que se investigue quiénes son los socios, si no son empresas de maletín o que los dueños no son gente que está cuestionada en nuestro país. Se debe tener mucho cuidado, sobre todo cuando son funcionarios de alto perfil en el país al momento de hacer este tipo de contrataciones. Claro que sí, más que todo si son personajes que estaban ya en la palestra pública y que había dudas sobre su conducta, entonces yo creo que se tiene que tener más cuidado en la contratación del Estado, porque al final es dinero del pueblo y se tiene que administrar bien. Y contrasta esto las posiciones que se tenían en el gobierno anterior, abogada, al tratarse de que la empresa tenía relación directa con el hermano del expresidente Juan Orlando Hernández. Pues ahí lo que da la sensación que al final arriba todos se entienden, ¿verdad? Y que el pueblo es el que pelea abajo, pero que arriba todos se entienden. Agradezco mucho el punto de vista de la abogada Fabiola Rosa, acompañándonos en ICN News. Por eso con ustedes. Bien, y para poder analizar un poco más esta situación, nos acompaña vía llamada telefónica el abogado y analista Félix Ávila. Muchas gracias y bienvenido a ICN por la mañana, abogado. Buenos días, estimada periodista Nirvana. Buenos días, abogado. La primera consulta para ustedes, ¿qué implicaciones políticas y también legales podría tener una institución mencionada pues en una de las investigaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos y siendo contratada por el Estado de Honduras? Bueno, mire, siendo objetivo, cuando se dan estas investigaciones por las agencias de los Estados Unidos de América, en este caso como el antecedente que dio el noticiero ahí del señor Tony Hernández, y obviamente se trata de una empresa que en aquel tiempo, y me imagino que ahora todavía presta servicios de renta de vehículos, y probablemente al investigar a una persona, pues se le encuentran una serie de todo, pues es decir, en el teléfono hay tanta información y probablemente se le encuentre vinculación con personas y empresas. Algunas de esas personas y empresas pueden resultar absolutamente inocuas, o sea, inocentes. De manera pues que en esas investigaciones, y especialmente cuando Estados Unidos investiga bien. Habría que profundizar definitivamente,
según la información que ha presentado el noticiero, esa asistencia jurídica e internacional que solicitó el Departamento de Justicia, según pude ver, desde el año 2019, justamente creo que más o menos en la época en que se produjo el juicio de Tony, imagino que el Ministerio Público colaboró brindando la información pertinente, que es lo que sucede cuando un Estado solicita información mediante este sistema de colaboración, de asistencia jurídica internacional. Normalmente el Estado a quien se le ha pedido la información se abstiene de investigar. De ahí entonces que habría de que ver realmente si el Ministerio Público brindó la información a Estados Unidos, y Estados Unidos habría que preguntarse qué hizo con esa información que el Ministerio Público de Honduras envió allá. Yo diría que habría que profundizar en la investigación, qué vicios, qué problemas pudo haber tenido, en este caso, el Poder Judicial como una institución del Estado en la renta de estos vehículos. Mire, en este tipo de contrataciones, tanto como para la persona para prevenir, mejor dicho, problemas como lavado de dinero y otro tipo de cosas, hay reglas, como quien dice, conoce a tu cliente. La persona que contrata debe, o la persona que vende un producto, igual el que compra, en este caso el Estado de Honduras, debe conocer debidamente a sus proveedores, debe analizar, ¿verdad?, o saber, pedir información si estos proveedores, en primer lugar, si son empresas de experiencia, otros si no están vinculados con crímenes o con procesos de investigación. Y obviamente una persona como una empresa pudo haber estado vinculada en un proceso de investigación, y no necesariamente por el hecho de que haya estado mal, sino porque se le vincula. Ahora, yo creo que más allá, o siempre también hay que cuestionar o reflexionar sobre el hecho de que últimamente el Estado está haciendo, o las instituciones, o mejor dicho, quienes hacen funcionar el Estado como los funcionarios, han estado haciendo o cometiendo mucho abuso con el tema de la renta de vehículos. Desde ahí, obviamente, yo creo que a veces, más que todo, no tanto a la empresa, no tanto a los proveedores, hay que cuestionarlos o investigarlos, como más que todo los funcionarios, que son los que abusan en este tipo de situaciones. Es indiscutible, que es inadmisible que, así como ha salido a luz pública, que en una institución del Estado se haya rentado y se tenga tanto vehículo, a veces hasta se compran innecesariamente una enorme cantidad de vehículos. Las empresas a veces no son culpables, les compran, les rentan, lo que hacen es prestar sus servicios, y allá el cliente que hace con esos vehículos, realmente, si esto se trata de un fraude, un acto de corrupción, eso es lo que debe investigar el Ministerio Público. Creo que desde que salió a luz esta situación, si se quiere, entre comillas, este escándalo de la renta de vehículos, el Ministerio Público debería, si es que no lo está haciendo, debe hacerlo, hacer una profunda investigación y informar al pueblo hondureño que se está haciendo la investigación. Tampoco se trata de que el Ministerio Público dé detalles de lo que está haciendo, así detalle por detalle, pero por lo menos que el pueblo hondureño esté informado para evitar precisamente especulaciones en cuanto a esta situación. Muchas gracias al abogado y analista Félix Ávila por esta amplia despeje, por este amplio despeje que nos ha realizado respecto a este tema tan delicado que a través de ICN News usted ha conocido. Muchas gracias, abogado. Bueno, a su orden, estimado. Y ahora en temas políticos, el proceso para la selección de nuevas autoridades electorales en Honduras podría extenderse por varios meses debido a la necesidad de aprobar previamente reformas al sistema electoral según autoridades legislativas. Y es que el Congreso Nacional ha señalado que la discusión y aprobación de estos cambios es una condición clave antes de proceder con los nombramientos en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Este retraso mantiene en
pausa la renovación de los órganos electorales en un contexto de alta tensión política y demanda de mayor certeza institucional. Diversos sectores han insistido en la urgencia de fortalecer el marco legal para garantizar procesos más transparentes y confiables. Bien, y ahora el analista electoral Denis Gómez sostiene que cualquier intento de boicot electoral debe de abordarse junto con reformas al sistema electoral para poder garantizar procesos más transparentes y también confiables. Porque cuando se dio el siniestro, llamémosle así, del atentado contra las elecciones primarias, debió existir un informe de las Fuerzas Armadas, otro desde el CNE, y así, con todo lo que significaba la operatividad de ese proceso. Ahora esperemos que esas evidencias, esas pruebas, esas condiciones sean las necesarias para encontrar la verdad, encontrando una sentencia que es bíblica, ¿verdad? Que entre cielo y tierra no hay nada oculto, y ojalá por primera vez nos demos cuenta, aunque sea tiempo después, la verdad salga a relucir, confirmada, ¿verdad?, con pruebas, y en segunda instancia, en un escenario no tan probable, podamos encontrar culpables y podamos también emitir sentencias condenatorias firmes. Bien, y el Congreso Nacional fue convocado a sesión de pleno para este martes a las 4 de la tarde en un contexto de discusión de distintos temas de interés legislativo. Entre los asuntos que integran la agenda como tal se encuentran las reformas electorales, también los temas relacionados con el sector salud, así como iniciativas vinculadas a seguridad y otros también temas importantes y relevantes. La convocatoria busca dar continuidad al trabajo legislativo y avanzar en la discusión de proyectos que permanecen en análisis dentro del Poder Legislativo en medio de un ambiente de debate entre las distintas fuerzas políticas. Así que atención, porque convocan a sesión legislativa con múltiples temas pendientes de discusión. Bueno, y es que en este caso urge nombrar autoridades electorales para participar en las reformas. Es por eso que nuestra compañera Patricia Carías dialoga esta mañana con Germán Leixelar, es analista, para que nos amplíe un poco más de información. Patricia, con usted nuevamente. Así es, y bueno, es que a la espera también de reformas electorales y tras lo propuesto por parte de algunas autoridades legislativas, ¿se debe esperar o no a las reformas electorales para realizar el nombramiento de las autoridades electorales? Está conmigo el abogado Germán Leixelar, como autopostulante también a este proceso. ¿Realmente qué garantía hay de que estas reformas sean a beneficio de los órganos electorales y la participación que deben tener las mismas autoridades? Bien, gracias, buenos días. Bueno, mire, haciendo la salvedad de que de alguna manera soy parte interesada, yo creo que todo esto dependería de qué tipo de reformas se hicieran. Es decir, no voy a negar la posibilidad de que sea preferible hacer reformas antes de seguir con el procedimiento, pero mi tendencia real sería pensar que yo creo que el órgano electoral debe estar completo, como lo señala la ley, y debería de estar restituido para su funcionamiento, porque el órgano electoral es parte del proceso de reformas, y si no está participando plenamente o no tiene todos sus miembros, pues obviamente esta participación se va a ver limitada. Yo no sé si usted recuerda que en algún momento, en alguna otra entrevista, yo mencionaba, por ejemplo, que de toda la lista de los postulantes que había, hay personas con distintas habilidades, hay personas con capacidades técnicas, hay personas con capacidades financieras, y yo creo que más bien en este momento debería de tenerse ya el órgano integrado, que participe dentro de las reformas, que las personas que tienen algunos conocimientos técnicos para la trazabilidad, el blindaje de las transmisiones técnicas, ya puedan participar en esto y que puedan aportar precisamente a todas esas reformas que se tienen que hacer, porque este no es un trabajo única y exclusivamente del Poder Legislativo, es un trabajo del Poder Legislativo, es un trabajo del Consejo Nacional Electoral, es un trabajo también de la sociedad civil, es decir,
¿Qué es lo que necesitamos definir? ¿Qué tipo de órgano electoral necesitamos? ¿Qué cosas se necesita fortalecer en dicho órgano? Y que toda la participación de los distintos sectores se dé para que construyamos un órgano electoral que esté a la medida y a las necesidades del país y de todas las personas que puedan participar en el mismo. ¿Qué intereses cree usted que hay detrás de esto? Pues mire, los intereses, difícil señalarlos de manera específica, pero ya sabemos, ¿va? Hay tensiones de orden político, hay intereses partidarios, hay intereses de grupos de poder, hay intereses hasta comerciales, ¿verdad? De las empresas que van a imprimir votos, las empresas que van a licitar, como lo decía la consejera, para que veamos un ejemplo de cómo la persona involucrada en el órgano puede participar. Ella mencionaba, por ejemplo, que muchas críticas que se hacen desde un vacío de conocimiento de lo que sucede internamente. Entonces, obviamente no es ni darle la razón a ella ni criticar a los otros que puedan estar señalando cosas, pero es valiosa la experiencia que tiene alguien desde adentro y obviamente complementario. Yo reitero, si bien hacer una reforma electoral podría ser una cuestión propia del poder legislativo, creo que la mejor experiencia sería integrar el órgano con las personas que se necesita, repito, vincular a personas participantes, aunque no queden elegidas directamente como consultores, etcétera, porque lo que está claro es que el proceso electoral tenía muchísimas deficiencias y todas, absolutamente todas, deben ser cubiertas y mejoradas para no volver a tener la experiencia que tuvimos el año previo. Bien, muchas gracias al abogado Germán Leice Lara. Él hace hincapié en la necesidad de la experiencia y observación de cada autoridad electoral para este tipo de reformas, principalmente a la ley. Regresamos a estudios. Bien, hacemos una breve pausa comercial, pero al regresar, el gobierno impulsa reformas a la ENE para frenar las pérdidas y reestructurar el sistema eléctrico. Ya regresamos. La cotización del euro y el dólar es presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. La cotización del euro y el dólar fue presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. El gobierno ha reconocido que la principal crisis financiera del país se concentra en la ENE, por lo que el Congreso Nacional se prepara para el envío de un paquete de reformas orientado a reestructurar la estatal eléctrica y reducir sus pérdidas. Las propuestas buscan identificar y frenar las principales fugas de recursos, revisar el decreto 046-2022 y fortalecer instituciones como la CRE, además de implementar medidas contra el hurto de energía sin afectar tarifas ni otorgar beneficios. También se plantea endurecer sanciones por robo de energía. Expertos señalan que una posible salida a la crisis sería abrir el sector a la libre competencia para mejorar la rentabilidad. Expertos en asuntos energéticos resaltan que en las próximas reformas a la ley de energía que se pretenden discutir en el Congreso Nacional son necesarias y se pretende rescatar financieramente a la ENE. Junior López tiene más detalles a continuación. Él se encuentra a esta hora con Blanca Elvir. Ella es experta en energía de parte de ASJ.
¿Qué tal? Buenos días. Me acompaña la abogada Blanca Elvir, quien es representante de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Este decreto que comenzará a ser discutido dentro del Congreso Nacional, pues es profundo y tiene varios elementos que también deben ser de análisis para la población hondureña, principalmente en sociedad civil como lo es ASJ. ¿Qué estudio han hecho sobre esta próxima reforma, abogada? Bueno, es muy importante que se haga de manera formal la entrega de este proyecto, ¿no?, al Congreso Nacional. Hasta ahí vamos a conocer nosotros y toda la población, pues, cuál es el contenido real de este documento. Sin embargo, sí hemos nosotros realizado, pues, un análisis de el sector, ¿no? Ya hemos venido trabajando esto hace muchos años y, bueno, hemos identificado cuáles son algunos de los puntos que es importante que esta reforma del subsector pues aborde. Sí. Bueno, y la preocupación de los hondureños es porque los sectores políticos aprovechan estos temas para jalar agua a su molino y utilizan términos como privatización, como eliminación y otro tipo de términos enfocados a la desaparición de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Sin embargo, ¿cuál debe ser la ruta a trazar del gobierno? Sí, bueno, es importante tener en cuenta eso, ¿verdad? Este es un sector que por muchos años ha ocasionado pues preocupaciones por los traumas del pasado que han existido y es totalmente válido, ¿no?, que estas preocupaciones. Es importante entonces por ello que nos encontremos al pendiente. Hemos visto pues la necesidad de que exista un ordenamiento de este sector, es decir, que pues la empresa logre tener unas finanzas que sean ordenadas. Es importante que tanto generación como transmisión y distribución pues se tenga claridad, ¿no?, de dónde está realmente el problema para que así se pueda realizar una intervención oportuna de qué es lo que esto pasa, porque hemos visto que la ENE, uno de los principales problemas es la falta de transparencia que existe en sus finanzas. Sabemos que tenemos desde el 2010 que no existen auditorías especializadas en este tema y entonces eso nos deja a nosotros con la duda realmente cómo se está manejando esta empresa. Entonces es importante, como usted dice, sacar a la empresa de esta situación en la que está siendo siempre manejada pues por sectores políticos que no siempre son los más adecuados o que tienen las mejores intenciones. ¿Dónde está la principal fuga financiera de la empresa? Al estudio que ustedes han hecho, transmisión, generación, distribución, ¿en dónde? Esa es una muy buena pregunta. Nosotros hemos realizado pues un análisis, ¿no?, de los estados de resultados y los balances generales de esta empresa y hemos identificado pues que el problema más grande, y eso tampoco es un secreto, pero nosotros ya lo hemos identificado con cifras, y es que el problema más grande se encuentra en distribución. Pues existen pérdidas de casi el 38%, 34% de pérdidas no técnicas, y entonces esto pues representa casi 50 millones de lempiras diarios en pérdidas. ¿Esto qué es? Energía que se consume pero que no está siendo facturada. Entonces eso hace que la actividad de distribución pues sea una de las más ineficientes. Muchas gracias. La abogada Blanca Elvir es experta en temas de energía por parte de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Nosotros estaremos ampliando un poco más sobre este tema en las próximas emisiones de ICN Noticias. Con ustedes nuevamente. Mamá siempre sabe. Por eso recibe su remesa directo a su cuenta de ahorro de Banco Atlántida para ganar hasta 100,000 empiras. Banco Atlántida presenta. La economía hondureña registró un incremento moderado del 4.0% en el IMAE hasta marzo de 2026, impulsada por el buen desempeño de las exportaciones agroindustriales y el aumento de las remesas familiares, según el COEP. Sin embargo, el informe advierte riesgos climáticos por el fenómeno del Niño, que podría afectar al corredor seco y aumentar la inseguridad alimentaria de 1.8 millones de personas. La inflación acumulada se ubicó en 3.12%. con un fuerte incremento del transporte por alza en combustibles. Además, el país avanza en revisiones como el FMI, que podrían liberar nuevos desembolsos, mientras la deuda flotante supera los 24,000 millones de lempiras, con una fuerte presión de la ENE.
Mamá siempre lo sabe todo. Por eso, este mes de la madre, al cobrar su remesa en agencias y agentes Atlántida, puede ganar premios en efectivo al instante. Y si lo recibe directo en su cuenta de ahorro, puede ganar hasta 100,000 empiras. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Mamá siempre sabe dónde ganar. Por eso cobra su remesa en agencias y agentes Atlántida para ganar premios en efectivo al instante. Banco Atlántida presentó. Bien, con esto llegamos al final de este espacio de noticias. Muchas gracias siempre por el favor de su atención. Recuerde que nos puede seguir en todas las redes sociales. Aparecemos como ICN News y también en nuestro portal web www.icndigital.com. Nos vamos. Así es, Nirvana, pero usted no se despegue de las pantallas de ICN News porque las noticias no paran. En punto de las 7:30 comienza Más Conscientes. Feliz día para todos.